¿Alguna vez te has preguntado quién decide cómo se produce el dinero, los alimentos o los servicios en un país? Para responder a esto, existen los sistemas políticos y económicos, que son las formas en que una sociedad se organiza para gobernarse y administrar sus recursos. En este documental, hablaremos de dos de los sistemas más importantes del mundo, el socialismo y el capitalismo. Nuestro propósito es explicar de manera clara qué es el socialismo, cuáles son sus principios, cómo funciona y en qué países se aplica, para entender cómo influye en la vida de las personas. ¿Qué es el socialismo? El socialismo es un sistema político y económico que busca que los recursos y la riqueza de un país beneficien a toda la sociedad, no solo a unas pocas personas. Su idea principal es promover la igualdad social, reducir las diferencias económicas y garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios básicos como educación, salud y vivienda. Principios fundamentales del socialismo. El socialismo se basa en varios principios clave. En la igualdad social, todas las personas deben tener las mismas oportunidades. Justicia social. La riqueza se distribuye de manera más equitativa. Solidaridad. Se prioriza el bienestar colectivo sobre el individual. Intervención del Estado. El gobierno participa activamente en la economía para proteger a la población. Características del socialismo. En el socialismo, las fábricas, tierras, empresas y recursos naturales suelen ser propiedad del Estado o de la comunidad, no de empresas privadas. El Estado tiene un papel muy importante. Planifica la economía, administra los recursos y garantiza servicios básicos para todos. La riqueza se busca repartir de forma más justa, evitando grandes diferencias entre ricos y pobres. Aunque existen derechos individuales, en el socialismo se prioriza el bien común y el interés colectivo. Países socialistas. China adoptó el socialismo en 1949 con la Revolución China liderada por Mao Zedong. ¿Por qué se considera socialista? Porque el Estado controla sectores clave de la economía y el poder político está en manos de un solo partido, el Partido Comunista. Sin embargo, China combina el socialismo con elementos del mercado, lo que se conoce como socialismo con características chinas. Cuba se convirtió en un parasocialista tras la Revolución Cubana de 1959, encabezada por Fidel Castro. Organización política y económica. El Estado controla la mayoría de las empresas y servicios. La educación y la salud son gratuitas y universales, y la economía está centralmente planificada para garantizar el bienestar social. Como podemos ver, el socialismo busca construir una sociedad más justa e igualitaria, donde el bienestar colectivo sea una prioridad. A continuación, analizaremos otro sistema para comparar sus diferencias y entender cómo funcionan las sociedades actuales. Hola, yo soy Hiromi y les hablaré del capitalismo. El capitalismo es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, cuya explotación tiene como objetivo la obtención de beneficios. En este sistema, los individuos y las empresas toman decisiones económicas de manera libre, guiadas por el mercado, y la distribución de bienes y servicios depende de la oferta y la demanda. Los principios fundamentales del capitalismo son un conjunto de ideas que explican cómo funciona este sistema económico en la vida diaria. Uno de los más importantes es la propiedad privada, que permite a las personas ser dueñas de bienes como casas, tierras, empresas o ahorros, y decidir libremente cómo usarlos. El autointerés hace que personas y empresas busquen su propio beneficio, lo que ayuda
al funcionamiento de la economía. La competencia impulsa la innovación y mejora la calidad de los productos. El mercado regula los precios a través de la oferta y la demanda. La libertad económica permite elegir trabajo, consumo e inversión. Finalmente, el Estado tiene un papel limitado, asegurando reglas justas y protegiendo la propiedad privada. Algunas de las características del capitalismo son la propiedad privada, donde las personas y las empresas son dueñas de los medios de producción y pueden obtener beneficios. También existe el libre mercado, en el que los precios se determinan por la oferta y la demanda, y las personas eligen qué consumir. Otra característica es el rol limitado del Estado, que se encarga de regular, proteger derechos y brindar algunos servicios. La distribución de la riqueza depende del capital y a la participación en el mercado, lo que puede generar desigualdades. Finalmente, el capitalismo se basa en los derechos individuales y las libertades económicas, que permiten trabajar, invertir y consumir libremente. ¿Sabías que un país capitalista es? Estados Unidos, en su sistema económico, se formó desde el siglo XVIII, con la colonización, la expansión territorial y la revolución industrial, que impulsaron la propiedad privada y el crecimiento económico. En el siglo XIX, se consolidó como una economía de libre mercado, con poca intervención del Estado, lo que permitió un rápido desarrollo industrial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno intervino más en la economía con políticas keynesianas para lograr estabilidad. Desde los años 80, el país adoptó un modelo neoliberal, reduciendo regulaciones e impuestos y dando mayor peso al mercado. Entre otros países capitalistas, se encuentra Suecia. En su modelo se consolidó en los años 30, bajo el gobierno del Partido Socialdemócrata, aunque en los años 80 y 90 enfrentó crisis económicas. El país ajustó su modelo, reduciendo algunos impuestos y regulaciones, sin abandonar sus servicios públicos. Actualmente, Suecia combina el mercado libre y la propiedad privada con servicios universales como salud, educación y pensiones, además de acuerdos entre sindicatos y empresarios que protegen a los trabajadores y garantizan salarios justos. Todo esto del capitalismo es muy relevante, ¿verdad? Es todo de mi parte. Hasta la próxima, amigos. Para comprender a profundidad los sistemas político-económicos del socialismo y el capitalismo, es necesario realizar una comparación a partir de sus principales características estructurales. En primer lugar, la propiedad de los medios de producción representa una diferencia fundamental. En el socialismo, estos medios pertenecen al Estado o a la colectividad, lo que busca evitar la concentración de la riqueza y priorizar el bienestar social. En contraste, el capitalismo se sustenta en la propiedad privada, permitiendo que individuos y empresas controlen la producción y obtengan beneficios económicos. Otro aspecto clave es el rol del Estado. En el socialismo, el Estado interviene activamente en la economía mediante la planificación y la regulación, además de garantizar servicios sociales. En el capitalismo, su función principal es regular el mercado y asegurar el cumplimiento de las leyes, permitiendo que la economía funcione de forma autónoma. Respecto a la distribución de la riqueza, el socialismo busca una mayor equidad mediante políticas redistributivas, mientras que el capitalismo deja esta distribución en manos del mercado, lo que suele generar importantes desigualdades sociales. En cuanto a los derechos individuales, el socialismo enfatiza los derechos sociales como la educación y la salud, aunque en algunos casos limita libertades económicas. Por su parte, el capitalismo prioriza las libertades individuales y económicas, aunque el acceso a servicios básicos puede depender de la capacidad adquisitiva.
Desde un análisis crítico, ambos sistemas presentan ventajas y limitaciones. El socialismo destaca por su enfoque en la igualdad social, pero enfrenta desafíos relacionados con la eficiencia económica. El capitalismo, aunque impulsa el crecimiento y la innovación, suele profundizar las desigualdades sociales. Para entender mejor estas diferencias, se suele utilizar el ejemplo de las vacas. En el socialismo, las vacas pertenecen al Estado y la leche se distribuye de forma equitativa. En el capitalismo, las vacas son privadas y la leche se vende en el mercado. En la actualidad, la mayoría de los países adoptan modelos mixtos, combinando elementos de ambos sistemas con el objetivo de equilibrar el desarrollo económico y la justicia social. Para comprender de manera sencilla las diferencias entre el socialismo y el capitalismo, a continuación se presenta un ejemplo ilustrativo conocido como el ejemplo de las vacas. En el capitalismo tienes 2 vacas. Decides vender una, y con ese dinero compras un toro. Haces que estos se reproduzcan, así que con el tiempo tienes más vacas. Vendes leche, haces queso, y hasta montas una empresa de productos lácteos. Si te va bien, ganas muchísimo dinero, pero si te va mal, lo pierdes todo. En el socialismo, también tienes 2 vacas. Pero el gobierno te quita una, y se la da a tu vecino. Te desmotivas, porque pusiste muchísimo empeño en criar esas vacas, y al final, tu vecino que es un vago y se la pasó durmiendo, ahora tiene lo mismo que tú, pero sin haber hecho ningún esfuerzo. Con el tiempo, dejas de criar más vacas, porque en cuanto tengas otra, el gobierno te la volverá a quitar para dársela a otra persona que no tiene.